Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Qué bueno que nos acompañaron el día de hoy. Está un poquito fresco ya el clima y pues conforme vayamos avanzando en el tiempo, pues va a estar más frío, pero bueno, ustedes decidieron estar aquí para la gloria de Dios y bueno, aquí estamos. Les doy la bienvenida y también les damos la bienvenida a las personas hermanos que se conectan ahí a través del Facebook para seguir esta enseñanza. Entonces, el día de hoy, como cada jueves, seguimos con nuestra serie que estamos viendo acerca de los nombres de Dios. Hoy día sería el tema 9 y vamos a hablar de dos nombres de Dios. Hoy pues se prestó para incluir otro, entonces vamos a ver el día de hoy dos nombres de Dios. En la próxima reunión, que es dentro de 8 días, estaremos terminando la serie donde también incluí no solo uno, sino tres nombres, pero para no ser ya muy repetitivo, porque tienen que ver con los que ya vimos, incluí 3 y con eso terminaríamos la serie el próximo jueves, y el subsiguiente pues estaríamos iniciando una nueva serie. Pero bueno, el día de hoy vamos a ver el tema 9 y bueno, sobre la marcha veremos los nombres. Nada más, antes de empezar les recuerdo el culto del domingo. Recuerden que si venimos hay que hacer el esfuerzo, aunque va a estar un poquito frío, pero bueno, hay que hacer el esfuerzo de estar aquí a las 10:30 para iniciar con oración, y luego a las 11, pues ya saben, la prédica del pastor, y los que asistamos, pues continuaremos con la alabanza para terminar. Bueno, entonces vamos al tema y quiero que me acompañen al libro de Jeremías, capítulo 23. Jeremías 23, versículos del 1 al 8, vamos a leer ahí. Jeremías 23, 1, 8 dice la palabra de Dios de esta manera: Hay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo: Vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis, y no las habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová. Y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de toda la tierra donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán. Y pondré sobre ellas pastores que las apacienten, y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán: Jehová, justicia nuestra. Por tanto, he aquí vienen días, dice Jehová, en que no dirán más: vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino: vive Jehová, que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel de tierra del norte y de todas las tierras donde yo los había echado, y habitarán en su tierra. Vamos a orar, mis hermanos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias hoy en este día por la vida que nos diste. Un día más de nuestra existencia, pero también un día menos en la cuenta regresiva para que tú regreses o para que nosotros vayamos a tu presencia. Gracias, Señor, por este día. Gracias por tu gran misericordia y tu bondad.
que se extienden para con nosotros hasta el día de hoy. Te bendecimos, Padre, y te damos honra y gloria. Sabemos que eres Dios bueno, Dios misericordioso, pero también sabemos que eres un Dios justo, que no tendrás por inocente al culpable y que darás a cada quien según sus obras. Gracias, Señor, porque conociéndote sabemos que podemos confiar en ti, que nos podemos acercar con confianza al trono de la gracia en el momento para que nosotros podamos recibir ayuda tuya. Por eso te bendecimos, Señor, y te decimos que te amamos y que vivimos confiadamente, poniendo nuestra confianza en tu palabra, porque tu palabra es verdad y a través de ella nos has revelado tu voluntad, nos has revelado quién eres, nos has revelado muchas promesas, pero también nos has mostrado qué es lo que demandas de nosotros. Gracias, Señor, gracias en este día por tu bondad y misericordia. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, voy a leerles una historia. Bueno, no es una historia, es pues cómo les diré, un cuento. Es algo ficticio, pero va a servir para ilustrar lo que vamos a ver ahorita. Se los voy a leer tal cual está escrito aquí para no desviarme. Póngame atención, dice: existía un juez que tenía fama de ser verdaderamente justo. Nadie lo podía sobornar y siempre dictaba sentencias justas de acuerdo al delito que se cometía, fuere quien fuere la persona. En una ocasión le trajeron a su propio hijo. Este era culpable de haber destruido el auto de un vecino por conducir en estado de ebriedad. Cuando el muchacho vio que el juez era su propio padre, le dio gusto al pensar que sería perdonado porque sabía que su padre lo amaba mucho. Sin embargo, el padre, que era el juez, le dictó la misma sentencia que hubiera dado a cualquier otra persona que hubiera cometido aquel delito: una multa de $3,000 y $10,000 más por los daños al auto del vecino. En total, pues eran $13,000. El joven enmudeció por la inesperada y severa sentencia de su padre, por lo cual este joven comenzó a hacer estas preguntas: ¿cómo puede ser que no me amas por ser tu hijo? Y clamó diciendo: no lo puedo pagar, el dinero no me alcanza. Y preguntó: ¿no me puedes mostrar misericordia? ¿No me puedes perdonar? Entonces el juez se bajó de su estrado y se despojó de sus ropas de juez y le dijo a su hijo: te juzgué como juez porque tengo que hacer justicia, pero ahora como tu padre te puedo mostrar misericordia. Yo pagaré tu multa y los daños. ¿Qué nos enseña esta historia o cuento o anécdota? Que Dios, en calidad de juez, dictamina siempre sentencias justas. ¿Y cuál era la sentencia para nosotros, culpables? ¿Qué era nuestro destino? ¿Qué nos tocaba a nosotros? La condenación por causa de nuestros delitos. Esa fue la sentencia que Dios dictaminó sobre nosotros. Pero como nuestro Padre nos ha mostrado una misericordia tal que a través de ella Dios nos perdona todo y Él paga el precio de nuestros delitos. ¿Cómo? Ya lo sabemos: enviando a su propio Hijo para que ocupara el lugar que nos correspondía a nosotros. Ese lugar en la cruz te tocaba a ti, mi hermano, a ti, mi hermana, y a mí. Era el lugar que nos tocaba, pero Dios, como Padre, después de habernos adoptado también a través de su Hijo,
nos ha mostrado misericordia. Su amor es grande. Vamos a hacer referencia al versículo 6 que leímos de Jeremías. Dice, en sus días será salvo Judá e Israel habitará confiado. Y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Ese es el tema de hoy, una parte del tema de hoy. Jehová, justicia nuestra. Y como lo hemos estado diciendo en los temas anteriores, ya hablando en hebreo, es Jehová Tzidkenu. Es T-S-I-D-Q-U-E-N-U. Jehová Tzidkenu. No sé pronunciar estos nombres, no sé hebreo. Está escrito de esta manera, pero bueno, no sé si se pronuncia la T, como por ejemplo en la palabra psicología, sabemos que tiene una P, ¿verdad? Pero no se pronuncia, nada más se lee psicología. En este caso, pues no sé cómo se pronuncia en realidad, pero bueno, eso es lo de menos. Lo que sí sabemos es que Jehová es nuestra justicia, o justicia nuestra. ¿Por qué? Porque Él ejecuta la justicia, pero al mismo tiempo ha hecho misericordia con nosotros. Pero si pensamos en el texto, hace referencia al pueblo de Israel. Lo hemos sabido a través de la historia del pueblo de Israel y a través de las Escrituras, cómo Israel constantemente desviaba su camino y dirigía sus ojos y sus pasos hacia dioses paganos. Se llegaba a mezclar con los pueblos donde estaba, ahí en la tierra de Israel, en Canaán, que muchas veces se contaminaron de los dioses que ellos adoraban. Entonces Dios dictaba sentencia y en muchas ocasiones, usted lo ha leído, pienso que lo ha leído, cómo Dios los dispersaba y en muchas ocasiones los sometió a servidumbre. O sea, ellos servían a esos pueblos por desobedecer a Dios, por dirigir sus pasos y sus ojos hacia dioses ajenos, o a dioses que en sí no eran nada porque eran ídolos. Pero sabemos que uno de los pecados más graves es la idolatría. Dios no tolera eso. Entonces ejercía justicia contra su pueblo y los dispersaba, los dejaba ahí a la deriva por un tiempo. Pero cuando clamaban, Él tenía misericordia. Y bueno, aquí hay una afirmación. En sus días será salvo Judá y Israel habitará confiado. Sabemos que hasta la fecha mucho de lo que es el pueblo de Israel está disperso por el mundo. Pero va a llegar el momento en que van a regresar a la tierra prometida, la tierra que en aquel tiempo era la tierra de Canaán. Ahora, pues sabemos que a través de la historia ha cambiado los nombres, ¿no? Pero ahí está. Y en un tiempo ellos van a regresar, según las Escrituras, ahí es el lugar y caminarán o estarán confiados en Jehová. Pero ¿cómo Dios hace o muestra esa misericordia? Bueno, a través de la promesa de enviar un Salvador. Sabemos también que el grueso del pueblo de Israel no aceptó al Mesías enviado por del Padre, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero también va a llegar el día en que lo reconozcan como tal. Entonces, ellos serán merecedores, bueno, no merecedores, sino que por la misericordia de Dios ellos alcanzarán las promesas que Dios ha hecho. ¿Y cuál es la promesa más grande? ¿Cuál es la promesa en la cual nosotros debemos de anhelar y aferrarnos a ella? Dios ha hecho muchas promesas.
Pero tenemos que reconocer que la más importante o la fundamental es la promesa por la cual Dios envió a su Hijo. ¿Cuál es esa promesa? Pagar el precio de nuestros pecados y no recibiéramos la condenación, sino la salvación. Y esto se llevó a cabo, lo sabemos perfectamente, a través del sacrificio de Jesús en la cruz. Y ha hecho, una de las promesas es que Él va a reunir a su pueblo Israel, pero también del pueblo de los gentiles. En este caso nosotros, los que no somos de descendencia judía o de raza judía, también recibimos un llamado, también alcanzamos las promesas y formamos parte del pueblo de Dios por el hecho de haber creído en su Hijo. Y podemos leer ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículos 14 y 16. Vamos a leer ahí, si me acompaña. Juan 10, 14, 16. Son palabras de Jesús. Bueno, si ya lo tiene ahí, me sigue. Dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Qué nos dice aquí la Escritura? Que de dos pueblos va a ser uno, el pueblo de judío y el pueblo de los gentiles. A eso se refiere cuando ahí en el versículo 16 dice: tengo otras ovejas que no son de este redil. Ahí en ese momento Jesús estaba hablando con los judíos. Por eso dice estas palabras. Dice: y aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. ¿Quiénes son esas otras ovejas? Somos nosotros. Y de dos pueblos ha hecho uno que solo tiene un pastor. Es un solo rebaño y un pastor. Y Jesús no solamente es el buen pastor, sino el pastor fiel que verdaderamente cuida a las ovejas. Si vamos al texto que leímos, fíjense la sentencia en el versículo 1 de Jeremías 23, 1:8, dice: hay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Y hay una sentencia. Esto, pues yo creo que también deben de tomarlo en cuenta en la actualidad. No solamente los pastores, sino los que predicamos la palabra de Dios junto con ellos. Porque tenemos esa responsabilidad de pastorear junto con nuestro pastor a las ovejas para que se mantengan dentro del redil. Desafortunadamente, y eso lo estamos viviendo incluso aquí mismo, y pues ya lo hemos mencionado muchas veces, cómo están proliferándose muchas doctrinas erróneas, falsas, y muchos las han seguido y han abandonado el redil y han dejado al buen pastor y han ido en pos de esas doctrinas falsas, de esas enseñanzas que en cierta forma diríamos que son muy atractivas, se oyen muy bien. El asunto es que no son bíblicas. Pero Jesús es el buen pastor y Él es
fiel pastor. Pero fíjense, dice en el versículo 16, al final dice, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Ahora, pero ¿quién oye la voz del buen pastor? Vamos al versículo 14, dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Esas son las que oyen la voz del buen pastor, que es Jesús. Pero habrá otros que no son ovejas, son cabritos, y no escuchan la voz del pastor y se van, abandonan el redil. Y les digo, eso desafortunadamente lo vivimos todos. Por eso debemos de tener mucho cuidado en lo que oímos, en lo que escuchamos. Debemos de atender muy bien la palabra, y ya lo hemos dicho de una manera continua y puede ser ya o parecer ya muy trillado, pero tenemos que seguirlo tomando en cuenta. Si ustedes recuerdan ahí en el capítulo 17 del libro de los Hechos de los Apóstoles, cómo lo que les predicaba Pablo ahí a los atenienses, y concretamente los de Berea, tenían el cuidado de estar confrontando lo que se les predicaba con la palabra de Dios, cosa que en la actualidad muchos no hacen. Y nosotros en Casa de Oración, pues siempre hemos recibido esa recomendación de parte de los pastores. De hecho, yo lo he escuchado del pastor Víctor aquí con nosotros, lo he escuchado del pastor Álvaro y también lo he escuchado muchas veces del pastor Chuy. Entonces nosotros tenemos que confrontar las enseñanzas con la palabra de Dios y verificar si verdaderamente la enseñanza que estamos recibiendo viene de Dios. Pero bueno, sucede esto, ¿no? Y Dios lo permite para ver o para probarnos, para ver quién somos verdaderamente fieles a su palabra. Pero como Jesús es el buen pastor y Él es fiel, también somos probados para ver nuestra fidelidad a Él o al rebaño de ese pastor. Ahora, si nosotros somos fieles al buen pastor, Dios ejecuta su justicia y hace misericordia en nosotros a través de Jesús. ¿Justicia cómo? Entregándolo al sacrificio, porque Él pagó el precio de nuestros pecados, algo que escapaba de nuestras posibilidades. Por eso dice ahí en Jeremías 23:6, en sus días será salvo Judá e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Es la manera como nosotros también le debemos de llamar a Dios. Jesús es nuestra justicia. Jesús es, diríamos de esta manera, Jehová Tzidkenu, porque en Él fuimos salvos. Por Él podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Ya no hay ese muro que impedía nuestra entrada al lugar santísimo. Recuerden la serie que vimos con nuestras hermanas del tabernáculo. Y hemos leído en las Escrituras que cuando el Señor Jesús murió ahí colgado en la cruz, el velo del templo se rasgó, se rompió. Inicialmente sabemos que era un velo, un tela, en el primer tabernáculo que construyó Moisés. Pero en el tiempo de Jesús ya existía el templo y el velo era un muro que de igual manera impedía la entrada al lugar santísimo y nada más podía entrar una vez al año el sumo sacerdote. Pero ahora ya no hay ese muro, ya no existe. Fue destruido. Ese muro representaba también el cuerpo de Cristo, el cual iba a cargar con todos nuestros pecados,
Por eso Él al morir, el pecado fue destruido en su cuerpo y por eso el velo se rasgó, se rompió. O sea, que quitó el obstáculo que existía para que nosotros pudiéramos llegar a la presencia de Dios. ¡Qué justicia tan grande para con nosotros ha hecho nuestro Dios! Deberíamos demostrarle gratitud cada día, en cada momento, por lo que ha hecho por nosotros. Jehová es nuestra justicia. Es tal el amor que Dios ha mostrado para con nosotros, que podemos leer ahí en 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. No lo busques, si quiere yo se lo leo. 2 Corintios 5, 21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Aleluya, mis hermanos. Es algo maravilloso que las Escrituras nos revelan. Y fíjense que pensando en este versículo y en el hecho de que Jesús murió por nuestros pecados. Bueno, antes de decirle el comentario vamos a leer ahí Romanos 5. Romanos capítulo 5, versículos 6 al 10 dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Mire, sabemos que Jesús fue verdadero hombre. Pero también sabemos que Él también es verdadero Dios. Pero vamos a pensar ahorita en este momento un poquito en la humanidad de Jesús. O sea, en el hecho de ser hombre. Él vino, según las promesas de Dios, Él vino a la tierra. Se encarnó en el vientre de María y se hizo hombre. Y habitó, dice ahí el Evangelio de Juan, entre nosotros, puso su morada entre nosotros. Y Él vino con un propósito muy claro, específico. Pero en la actualidad, ese hecho es histórico. O sea, Cristo ya murió y ya resucitó. Su cuerpo carnal, junto con su sangre que derramó en el sacrificio, ya no son. Espero no confundirlos. Jesús ya no es carne ni sangre. Él tomó o retomó su gloria, la que tenía junto al Padre, y ahora es Dios. Fue verdadero hombre para cumplir el propósito, morir, porque como Dios no puede morir, o no podía morir, pero Él ya murió y resucitó. Se lo voy a decir así: el cuerpo y la sangre de Cristo, o sea, la humanidad de Jesús, en este momento ya no es, fue, porque ya cumplió su propósito. Entonces, ¿cómo es posible? Y voy a hacer referencia a mí mismo, que yo durante muchos años podía creer, según lo que me enseñaron en la religión, que por solo el hecho de que una persona que se dice sacerdote pronunciar las palabras que Jesús pronunció en lo que conocemos como la última cena, por ese hecho
pan y vino se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesús, que luego se alimentan con ello, que yo también lo hacía. Metemos en esto, mis hermanos, ¿cómo se va a convertir pan y vino en algo que ya no existe? Es absurdo. Es absurdo. Eso ahí le llaman la transubstanciación. Estuve estudiando un poquito, investigando ese término, y no es otra cuestión más que un término filosófico aplicado a la materia. No les voy a dar ahorita una clase de filosofía ni de metafísica, pero fue algo de lo que leí ahí e investigué, donde según eso, pronunciando unas palabras, lo que también ahora se llama la famosa confesión positiva, que es otra doctrina falsa, con el hecho de pronunciarlo, como tienes poder, lo puedes hacer que sea. Ahora, vamos a pensar que fuera posible en cuanto a eso. Si el pan y el vino se convirtieran en el cuerpo y la sangre de Jesús, según lo que enseñan, y luego se alimentan o nos alimentamos de ello, ¿de qué nos estaríamos alimentando? Del pecado. Porque se supone que el cuerpo de Cristo fue para eso, para cargar con nuestros pecados y fueran destruidos en Él. Ya no existe eso. Esa verdad prevalece. Cristo, verdadero Dios, verdadero hombre. Pero verdadero hombre fue, ya no es. Acuérdense que la Escritura dice que no heredarán el reino de Dios carne y sangre, o que carne y sangre no heredarán el reino de Dios. Y nosotros, cuando resucitemos, resucitaremos con un cuerpo glorificado. Y los que no hayan muerto, la Escritura es clara, dice que van a ser transformados, pero por el poder de Dios. Entonces, Cristo, humanamente hablando, ya cumplió con el propósito. Ya se pagó el precio. Él ya resucitó. Él ya no es carne y sangre. Él vuelve a ser o es espíritu, Dios mismo. Entonces, como podemos ver, esas doctrinas no tienen fundamento. ¿Pero por qué creíamos en ellas? Por nuestra ignorancia acerca de la palabra de Dios. Es tan importante este hecho, o debe de ser tan importante este hecho para nosotros, porque Dios ejecutó su justicia, pero también nos dio su misericordia. Y por ese sacrificio de Jesús como hombre, ahora nosotros hemos sido reconciliados, como dice aquí en Romanos que leímos, hemos sido reconciliados y adoptados como hijos. Entonces ahora somos de la familia de los hijos de Dios. La paga de nuestros pecados era la muerte, y Dios consideró la muerte de su Hijo como suficiente para pagar la deuda que nosotros teníamos. Una de las blasfemias que he escuchado o que escuché últimamente, no hace mucho, y de un hombre que se dice hombre de Dios, que la muerte de Jesús fue un fracaso, que la vida de Jesús terminó siendo un verdadero fracaso porque terminó muerto en una cruz. Bueno, eso dijo un hombre que se dice hombre de Dios, pero ¿qué dice la Escritura?
La Escritura dice que la muerte de Jesús es el triunfo sobre el pecado, es la victoria sobre el pecado. Entonces, como un hombre que se dice ser de Dios, dice que la muerte de Cristo fue un fracaso. Otra de las doctrinas falsas, y yo diría blasfemia, ¿no? Pero ahí está. Sin embargo, nosotros sabemos que la muerte de Jesús fue el triunfo sobre el pecado y que a través de ello Dios hizo o aplicó la justicia. Como juez dictó la sentencia, pero como padre ha pagado el precio, como la historia que leímos, ¿no?, de ese hijo o del hijo del juez. Se despojó el hombre de sus ropas de juez, dijo: ahora como tu padre te puedo mostrar misericordia. Yo pagaré tu multa y los daños. Es lo que ha hecho nuestro Dios con nosotros. Por eso Dios es nuestra justicia, o justicia nuestra es Jehová. Pero la justicia también tiene que ver con dos partes, la de Dios y la de nosotros. No es que nosotros podamos hacer algo o debamos hacer algo para que la justicia de Dios se lleve a cabo. No, Dios ya la ejecutó. Ese fue el regalo de parte de Dios. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, dice la Escritura, ¿verdad? Dios lo hizo todo. Pero ¿qué nos toca a nosotros? Vivir esa justicia, nada más. ¿Cómo? Siendo obedientes y buscar una vida o vivir una vida de santidad. Esa sí es nuestra responsabilidad. O sea, vivir la justicia de Dios. Si pensáramos en la historia, ¿qué tendría que hacer ese joven al ver que su padre le perdonó o pagó lo que él tenía que pagar? Para vivir él en justicia, ¿qué tendría que hacer? Pues diríamos que no volver a andar manejando en estado de ebriedad, ¿verdad? O sea, o de hecho dejarlo ya y vivir en libertad. ¿Qué tendríamos que hacer nosotros? Ser obedientes a Dios y ser, como dijo la Escritura, sed santos porque santo es vuestro Padre. Sabemos también que somos imperfectos, que no alcanzaremos una santidad así totalmente perfecta, pero llegado el momento Dios va a concluir la obra en nosotros. Ese es el nombre, uno de los nombres que el día de hoy estamos viendo. Jehová, justicia nuestra. Jehová Sidkenu. Ahora, de manera breve vamos a ver el otro nombre. Y les digo, lo incluí y ya en el próximo tema vamos a ver esos tres nombres porque tienen que ver con lo que ya hemos visto. El siguiente nombre se los voy a decir tal cual. El Señor está presente, es Jehová Samá o Shamá, no sé cómo se diga, ya se lo dije. Pero si quieres se lo deletreo, es una S-A-M-A, Jehová Samá, así se escribe. Y significa el Señor está presente. Y quiero que me acompañe ahí al libro del profeta Ezequiel. Ezequiel 48, vamos a leer de los versículos 29 al 35.
Ezequiel 48, 29, 35 dice de esta manera: esta es la tierra que repartirás por suertes en heredad a las tribus de Israel, y estas son sus porciones, ha dicho Jehová el Señor. Y estas son las salidas de la ciudad: al lado del norte 4,500 cañas por medida, y las puertas de la ciudad serán según los nombres de las tribus de Israel. 3 puertas al norte: la puerta de Rubén, una; la puerta de Judá, otra; y la puerta de Leví, otra. Al lado oriental, 4,500 cañas y 3 puertas: la puerta de José, una; la puerta de Benjamín, otra; la puerta de Dan, otra. Al lado del sur, 4,500 cañas por medida y 3 puertas: la puerta de Simeón, una; la puerta de Isacar, otra; y la puerta de Zabulón, otra. Y al lado occidental, 4,500 cañas y sus 3 puertas: la puerta de Gad, una; la puerta de Aser, otra; y la puerta de Neftalí, otra. En derredor tendrás 18,000 cañas, y el nombre de la ciudad desde aquel día será Jehová Samá. O sea, Jehová está presente. Era la forma como iban a estar distribuidas las tribus de Israel en torno a lo que era el tabernáculo. O sea, no podía acampar en cualquier lado las tribus, decir, bueno, yo escojo este lugar y yo escojo el otro. No, Dios dictaminaba todo. Y en cierta forma les está diciendo: yo les doy este lugar, esta porción de tierra, y yo estaré con ustedes siempre. O sea, Jehová está presente. Jehová Samá. Es un consuelo, una seguridad, tener conciencia de esto, mis hermanos. Saber que Dios siempre está con nosotros. Y más en las circunstancias difíciles que a veces nosotros tenemos que enfrentar. Pero volviendo a lo que vimos hace un momento, si somos hijos de Dios, tenemos que vivir una vida de santidad. Y como Dios siempre está presente, no solamente en nuestro entorno, porque Él llena todo, sino que habita en nosotros. Es una verdad bíblica que a veces cuesta o puede costar trabajo entender. Porque ¿cómo podemos pensar que la grandeza de Dios, y que dice la Escritura que nada lo puede contener, pueda habitar en nuestro corazón? Pablo lo diría de esta forma: somos templos del Espíritu Santo, donde Dios habita, porque Él no habita en templos o en lugares hechos por mano de hombre. En la actualidad Él habita en el templo. ¿Y quién es el templo? Usted y yo. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 6. Primera de Corintios capítulo 6, versículos del 12 al 20. Pongamos atención a esto porque es lo que Dios demanda de nosotros por el hecho de haber pagado el precio de nuestros pecados. Y nosotros debemos de ser obedientes. Dice Pablo escribiendo a los Corintios: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Pero tanto al uno como las otras destruirá Dios.
Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ninguna manera. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hermanos, le pertenecemos a Dios, porque Él pagó el precio de sangre, su propia vida. De manera que ahora Él demanda que sigamos viviendo en la justicia, o sea, viviendo en santidad. Y dice que no hagamos partícipe, así en forma general se los voy a decir, que con nuestro cuerpo no lo usemos para el servicio del pecado, sino para glorificar a nuestro Dios. De manera que todo lo que hagamos tiene que ser para la gloria de Dios. Pero también tenemos que reconocer que hemos hecho cosas que no glorifican a Dios, que por el contrario contristan al Espíritu Santo. Ya no se va como en aquel tiempo que venía y se iba antes de la venida del Señor. No, permanece, pero se contrista por el hecho de que en ocasiones hemos sido desobedientes. ¿Qué tenemos que hacer? Arrepentirnos, porque ya no hay más sacrificio para el perdón de nuestros pecados. El sacrificio también ya fue hecho una vez y para siempre, dice la Escritura. Es otra de las cosas que también no entiendo de ciertas doctrinas, que cada día o cada semana dizque vuelven a ejecutar o hacer el mismo sacrificio, ofrecerlo otra vez, haciéndolo de una manera incruenta, le llaman. Por eso, ya cuando supuestamente el pan y el vino se han convertido en el cuerpo y la sangre de Cristo, si recuerdan los que estuvieron ahí o que estuvimos ahí, que era lo que hacían ahí los hombres. Lo partían. Eso significaba que estaban sacrificando otra vez. Hermanos, el sacrificio ya fue. Y fue una vez y para siempre. No hay que estarlo haciendo todos los días o en cada celebración. La Santa Cena es un memorial. Es eso, un recordatorio de cómo nuestro Señor fue sacrificado, cómo si de manera cruenta fue torturado por nuestros pecados. Pero ya no. Por eso también es absurdo pensar que todavía tenemos que hacer algo o tenemos que ofrecer sacrificios o hacer algo para ganarnos la salvación. Si hacemos esto, es menospreciar el sacrificio de Jesús o considerar que Él no pagó el precio en su totalidad. Pero si recordamos las palabras de Jesús que dijo, consumado es. O sea, la justicia de Dios está hecha. El perdón de los pecados está dado. Y si pecamos, ¿qué tenemos que hacer? Arrepentirnos y pedirle perdón a Dios.
Como escribió Juan en su primera carta, si alguno pecare, abogado tenemos ante el Padre a Jesucristo, el justo, el santo de Israel. Y a Él es al que le tenemos que confesar nuestros pecados. Si bien es cierto que la Escritura dice que nos confesemos los pecados unos a otros, pero también con un propósito. Yo no les voy a confesar a ustedes mis pecados para que me los perdonen, ni ustedes me los van a confesar a mí para que yo se los perdone. Eso es absurdo. Nosotros debemos de confesar nuestros pecados al Señor para que Él nos perdone. Ejecute esa misericordia, esa justicia y esa misericordia. Ahora, ¿para qué dice la Escritura que usted y yo nos confesemos los pecados? Se lo voy a decir el próximo jueves. Se lo voy a dejar de tarea. Que indague ahí en las Escrituras con qué propósito Jesús dijo eso. O con qué propósito la palabra de Dios dice que debemos de confesarnos nuestros pecados unos a otros. Porque de ahí se agarran de que para enseñar una doctrina a través de la cual dicen que los hombres tienen el poder de perdonar los pecados. ¿En qué cabeza cabe eso? Bueno, cuando creíamos eso sí cabía en nuestra cabeza. Pero la palabra dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y Dios nos ha hecho libres a usted y a mí de todas esas falsas doctrinas que antes seguíamos. Entonces, si Dios está presente con nosotros, Dios Samá, y habita en nosotros por su Espíritu, ¿qué tenemos que hacer? Cuidar el templo. Es que ahí donde tú vas, me decían a mí, les prohíben tomar, les prohíben fumar, les prohíben... Digo, mira, ahí no nos prohíben nada a nadie. Nadie nos prohíbe nada. Conforme nosotros vamos avanzando en el conocimiento de Dios, nosotros, por la gracia de Dios, vamos haciendo a un lado lo que no es grato a Dios. Como dijo Pablo, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Es lo que Pablo estaba diciendo, que nos apartemos de lo que ahora sabemos no es agradable a Dios. ¿Lo puedo hacer? Sí. ¿Pero me conviene? No. Porque eso impide la comunión con Dios. El pecado impide la comunión con Dios. Por eso, en cuanto vemos que hemos pecado, de inmediato tenemos que arrepentirnos y venir a los pies del Señor, confesarle nuestros pecados y pedirle que nos perdone. Y ahí se manifiesta la gracia de Dios. Entonces tenemos que cuidar nuestro cuerpo. Tenemos que cuidar también nuestras familias. En el caso de los varones, que somos cabeza, que tenemos una esposa, que tenemos hijos, tenemos que cuidar eso. Enseñarles a nuestros hijos lo que Dios ya nos ha enseñado. Él no nos lo ha mostrado para que yo me quede con ello y diga, yo sé esto, yo sé... No, Dios me lo ha revelado, o nos los ha revelado a los varones. ¿Para qué? Para que enseñemos a nuestros hijos, para que ellos también vivan una vida de santidad. Ahora, déjeme decirle que no es una garantía de que vaya a suceder así, pero nosotros, como padres o como centinelas, una vez les di un tema sobre el centinela, como varones
cabezas de familia, ser centinelas en nuestro hogar, o sea, estar allá en la torre de vigía viendo cuando el enemigo viene, ¿verdad?, para advertir. Y cuando advertimos y no hacen caso y el enemigo cae sobre ellos, no es que me lave las manos, pero yo cumplí con lo que a mí me tocaba. Pero si yo no advierto y viene el enemigo y destruye, entonces la culpa cae o recae sobre mí. Entonces tengo esa responsabilidad. ¿Sabe, mi hermano, que muchas veces pecamos por incrédulos? Es un asunto de fe. Muchas veces el pecado o nuestro pecado. ¿Qué hacemos cuando estamos solos? Me refiero a los varones. Ahorita las mujeres, espérense tantito, aunque aquí están, ¿verdad? Pero como varones, a veces pecamos por incrédulos. Caemos en la desobediencia. ¿Qué dice por ahí? Por ejemplo, la carta a los Hebreos en el capítulo 3 y 4, que el pueblo de Israel pecó o cayó en la desobediencia por incredulidad. Dios les mostró sus maravillas y sin embargo no creyeron en Él, no confiaron en Él. Déjeme decirle que muchas veces pecamos por incrédulos. El apóstol Pablo le decía a Timoteo, cuídate de ti mismo. Cuídate de ti mismo. Y sabe que a veces cometemos cada error nosotros los varones. Y pecamos porque no tenemos conciencia de esta verdad. Jehová Samá siempre está presente. Nosotros debemos de caminar en la presencia de Dios. ¿Qué hacemos cuando estamos solos los varones? Desafortunadamente, y lo hemos visto, lo hemos oído, incluso lo hemos sabido, ¿por qué no decirlo? Como muchos, incluso pastores, no solamente ovejas, han caído en adulterios, en pornografía, en andarse echando unas copas ahí escondidas, creyendo que nadie los ve. Les están pecando por incrédulos, porque no creen en realidad que Dios está presente siempre. A veces nos andamos escondiendo de los hijos, de la esposa, del pastor, del hermano. Y hacemos cada tontería pensando, aquí en estas cuatro paredes, ¿quién me va a ver? Pecamos por incrédulos, porque no creemos. Es que pues, Dios sí es omnipresente y es omnisciente, pero ha de estar ocupado allá en muchas cosas, ¿verdad? Que va a estar poniendo mi atención a mí. Como aquel que iba por la calle, ¿verdad?, cristiano según él, con el cigarrote, ¿verdad?, fume, fume, y de repente vio al pastor, se puso el cigarro en la boca y le hizo al faquir, no sé, se lo tragó. Y buenas tardes, pastor. Hermanos, ¿a quién queremos engañar? Sin embargo, hay quien cree que sí. A esos que creen eso y de repente también a nosotros. Tenemos que ser sinceros y reconocer nuestros pecados. Se nos va ese texto de Hebreos 4:13. ¿Sí lo recuerda? Antes bien, todas las cosas están desnudas ante aquel a quien hemos de dar cuentas. ¿Y de dónde viene esto? Pues del versículo 12 que dice,
La palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que una espada de 2 filos que penetra para ahorrar palabras hasta lo más profundo de nuestro ser y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Nada hay oculto para Dios. Nada. Dios, oh Jehová, Shammah. Pero se nos van esas verdades, mis hermanos, y pecamos por incrédulos. Nadie me ve. Tengamos conciencia, mis hermanos, de esto. Si usted se puede dar cuenta, el común denominador de lo que Dios demanda de nosotros al conocer todos sus nombres, ¿cuál es? Santidad. Entre más conocemos a Dios, nuestra vida debe de irse perfeccionando en la santidad. Recuerde lo que dice la Escritura: al que mucho se le da, mucho se le exige. Y Dios, a usted y a mí, estoy seguro de eso, nos ha dado demasiado. Amén. Bueno, vamos a orar para terminar. Te damos gracias, Padre, por todas estas verdades que nos revelas en nuestro corazón. Te pedimos, Señor, que aumentes nuestra fe, porque a veces ciertamente todo esto se escapa o se nos escapa de las manos, Señor. Y como lo hemos mencionado, pecamos por incrédulos, hacemos desobediencia, no cumplimos tu palabra, pensando en que nadie nos va a ver, que nos podemos ocultar. Pero tu palabra dice que Dios no puede ser burlado, que nada hay oculto ante los ojos de Dios. Señor, aumenta nuestra fe, que al conocerte cada día nos traiga convicción de que tú eres Dios verdadero, de que tú estás siempre presente, de que tú eres justicia, de que tú eres amor, de que tú eres misericordia. Pero todas esas verdades nos llevan a que nosotros tengamos que dar una respuesta afirmativa, positiva, en cuanto a que demandas de nosotros santidad. Te pedimos que nos muestres tu misericordia cada que pecamos, pero también hacemos el compromiso de esforzarnos como varones valientes, de combatir contra el pecado y sabiendo que estás con nosotros, salir victoriosos en cada tentación. Señor, que si decimos no nos dejes caer en tentación, no nos andemos exponiendo nosotros mismos a las tentaciones. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque nos llena de consuelo, nos llena de esperanza, nos llena de alegría, pero que también nos debe de llenar de convicción y de responsabilidad. No solamente para contigo, Señor, sino para con la iglesia, para nuestros hermanos. Porque tenemos que ser luz para los demás. Porque tú nos has llenado de luz, nos has traído del reino de las tinieblas al reino de tu amado Hijo. El reino de tu amado Hijo es la luz, porque Él es la luz. Jesús nos lo dijo: yo soy la luz. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Gracias, Señor, por esto. Gracias porque ya no estamos en tinieblas. Gracias porque ahora estamos en la luz, pero debemos de vivir como hijos de luz. Gracias, Señor. Gracias por tu bondad, por tu misericordia, por tu amor. Gracias por la sangre de Jesús derramada en la cruz. Gracias porque cargaste en Él todos nuestros pecados y en Él fueron destruidos. Y los echaste a la mar y ya no tienes memoria de ellos, Señor. Gracias, Señor. No tenemos otra forma de mostrarte nuestro amor, nuestra gratitud, solo diciéndote gracias y haciendo el compromiso de cumplir como lo que tú nos mandas, de asumir tu palabra y vivirla. Como siempre te lo he dicho, Señor, y te lo he pedido, que esa palabra
se haga vida en nuestra vida. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues mis hermanos, pues gracias que nos acompañaron, gracias a los que nos vieron. Dios los bendiga y pues nos vemos el domingo si Dios permite. Hasta luego, buenas noches.